acompaño por primera vez y a los que a todos no conozco, pero os damos la bienvenida a todos. Estamos en el segundo día de nuestra Semana Cultural y hoy es una aventura lo que os vamos a transmitir de un hecho histórico sin precedentes, porque es el ocultamiento de la mujer en el mundo de las artes, en el mundo de la poesía, en el mundo de la pintura, durante muchísimos años, no por mala idea de nadie, sino simplemente porque era una sociedad en la que no se reconocía la presencia de la mujer, era invisible, como lo vamos a transmitir ahora. Antes de empezar, queríamos deciros que tanto Enar como yo, que ahora nos presentamos, encontramos un punto de confluencia en relación con las sin sombrero. Ella con Rosa Chacel y yo con Ernestina de San Martín. Hemos intentado que en vez de ser nosotros las prestatarias que ya en esta sesión, viniera un profesor de la universidad, pero no lo conseguimos, dado que el mundo académico está ahora mismo muy estresado, porque tenemos varios campus en la Universidad de Valladolid, como puede ser el de Segovia, el de Soria, etcétera, que hace incompatible con que puedan disponer del tiempo. Esa es la razón por la que hoy estamos aquí las dos y con vuestro permiso nos sentamos y nos presentamos. Bueno, yo voy a presentar a Enar, que no necesita presentación. Una vez en un congreso internacional era en inglés y dijo, para presentar al ponente, dijo en inglés que era imprescindible, ¿no? Entonces toda la sala, que había muchos españoles, nos echamos a reír, porque si Enar es impresentable, tiene una connotación que no tiene nada que ver en el inglés. Bueno, pues Enar como todos bien sabéis, es hija del pueblo, artista consumada en muchas áreas, como vamos a ver, y que me encantaría que ella luego nos lo comentara. Y lo último es que publica libros, y entre ellos ha publicado varios, pero uno especial a la fotografía cuando aparecen en forma de corazones. Y bajamos este que se están acoplando. Entonces, no sé. A ver, bueno. Entonces, mirad, la última, aquí lo veis, en esta, a la derecha abajo, es su última publicación que se llama Cardiografías. Muchas gracias. Cardiografías. Y bueno, pues ¿qué deciros de Enar? Como hija del pueblo, aquí adquirió muchísima sabiduría de sus padres, de las personas que convivieron con ella en esos 14 años que estuvo aquí. Y luego ella siempre quiso ser artista y hacer bellas artes, pero en aquellos momentos no existía nada más que juntos en 2 lugares de España. Pero por eso ella hizo todo lo que se relaciona con el mundo de las artes que había en Valladolid y se capacitó para ser fotógrafa, que tampoco, como mujer, no había muchas. Eso ha hecho que a lo largo de su trayectoria adquiera muchísimos premios que me gustaría Enar, que nos lo comentaras. Por ejemplo, ¿quién está ahí arriba a la izquierda dándote un premio? Bueno, la asociación, buenas tardes a todos. Estoy encantada de que estéis aquí conmigo, os lo agradezco mucho. Simplemente yo, sobre todo, quiero seguir siendo vuestra vecina, vuestra amiga. Y os comento que la primera imagen es un premio nacional de fotografía que me está entregando el que era en esos momentos presidente de la Asociación Fotográfica Vallisoletana. Curiosamente, un médico, porque la Asociación de Valladolid la crearon un grupo de cardiólogos que revelaban sus revelaban sus imágenes para ver qué es lo que les pasaba a sus enfermos, a sus pacientes, y de ahí, de revelar esas imágenes, terminamos creando una asociación fotográfica, la Asociación Fotográfica Vallisoletana, a la que yo me apunté después de irme de aquí. Me apunté con 17 años y era de la asociación fotográfica, iba de vez en cuando podía me iba por allí. Y empecé a presentarme a premios, a concursos, para ganar premios y poder desarrollar mi afición. Ese premio me lo está entregando concretamente
un radiólogo de Valladolid, cardiólogo también, que no quiero extenderme mucho, el doctor Carlos Larrañaga. Luego, como veréis, hay otras fotografías como ella ha sido protagonista en el Día Internacional de la Mujer por el Ayuntamiento de Valladolid, pero también ha sido en el Ayuntamiento, una de las fiestas de Simancas, leyó ¿cómo se llama el manifiesto? Sí, bueno, nosotras fiestas antes de la Semana Cultural, la Semana Cultural, donde nombran un mantenedor. Vosotros sabéis que también, pues esa imagen, no sé si aparece por ahí. Es 7 de septiembre, abajo a la izquierda. Es que no se ha desconfigurado. No sale muy bien, es la última imagen que hizo Quique Amigo de la asociación nuestra de amigos de... Sabéis que somos los siguientes a los pintores y creamos la asociación de Simancas, ¿no? Entonces esa imagen que no se ve pertenece a ese momento. Y luego estás embarazada con ¿quién? Sí, en la que estoy abajo estoy con Carmen Rico Godoy. Estoy embarazada de mi primer hijo, de Ezequiel, y es una de las mujeres que todas hemos tenido como referente leyendo su libro de Cómo ser mujer y no morir en el intento. Seguro que muchas lo recordáis. Entonces tuvimos una reunión de mujeres en Valladolid que ya vino a presentar el libro y fuimos a su presentación y posteriormente nos citó un día para que en un grupo de mujeres habláramos de su libro. Y en esa imagen estoy ahí sentada con ella, embarazadísima. La siguiente estoy con Ana María Matute, que la tenemos ahí al fondo. Es la única foto en color que tenéis ahí al fondo, en el centro de la exposición. Ana María Matute es la primera foto que yo empecé a hacer en color. El resto están reveladas por mí todas en el laboratorio en blanco y negro. Y me ha preguntado antes la persona que nos está ayudando en la megafonía que le habéis preguntado que quién eran esas mujeres que estaban ahí al fondo. Todas os las voy a nombrar en un momento porque la primera es Rosa Changel, de la persona que yo más voy a hablar porque es la única sin sombrero que yo he conocido, la única mujer cuando vino del exilio, vino de Argentina, como exiliada, yo coincidí con ella en Valladolid porque le tocó hacer una de las primeras imágenes cuando llegó a su ciudad natal con su hijo Carlos. La primera es Rosa Changel, la segunda es María Kodama, que es escritora, traductora y además mujer. Digo y además porque ella, digo primero lo que es ella y luego porque se la conoce a María Kodama. A María Kodama se la conoce porque su mujer era su marido era Borges. La tercera persona es Rita Recio, que fue la primera profesora en Valladolid, que era poeta, que empezó a destacar como de las primeras poetas en Valladolid. La cuarta mujer en color es Ana María Matute, que es la persona con la que estoy en la foto convenciendo, después de haberla convencido de que me dejara hacerla unas fotos en la feria del libro porque tenía una tarde muy complicada y tenía muchos encargos para ese día y me pidieron que por favor Ana María Matute tenía que sacarla la primera, pero actuaba la última. Entonces me tocó ir a buscarla al hotel donde estaba hospedada en el Campo Grande y la pedí por favor que bajase para hacerle unas imágenes para que el médico fue muy amable conmigo, me dijo que no había ningún problema, que ella actuaba por la tarde y que estaba descansando, pero que me dejaría pues, unos minutos y así lo hicimos en unos minutos. Esa imagen que está ahí colgada, que es la primera que revelé en color. Y la siguiente es Aisha del Cine. Aisha del Cine es la única mujer que estuvo amenazada de muerte en su país, es argelina. Entonces, Valladolid era una de las ciudades muy poquitas, ciudad refugio para escritores amenazados de muerte por lo que escribían, y ella era una de ellas en Argelia. Y llegó a Valladolid, curiosamente también estaba yo embarazada de mi segundo hijo, de Alberto, y estuve esperándola en el aeropuerto mucho tiempo, como 4 horas, y cuando ella se presentó, bajaba del avión y me acerqué a ella y le dije que quería hacer unas fotografías urgentes porque lo estaban esperando, era la noticia del día en la ciudad y que tenía que hacer unas imágenes
rápidas. Ella en francés me contestó que no era posible, que tenía un cansancio enorme, que era un periplo de viaje enorme el que había hecho y que era imposible. Entonces yo me puse delante de ella, la enseñé mi vientre y le dije, pues mire, no sé las horas que usted lleva sin descansar, pero yo llevo sin comer 5 horas y otras 4 que me quedan para llegar a mi destino, por lo cual, si usted no se deja hacer las fotos, probablemente yo me quede sin trabajo, porque están esperando este trabajo, es el más importante ahora mismo. Esta noticia, están todos los fotógrafos de Castilla y León aquí. Y entonces se me quedó mirando y me dijo, bueno, pues mira, eres tan valiente como las mujeres a las que yo defiendo, por eso estoy amenazada de muerte, por lo cual déjame que entre el momento actual, me voy a acicalar un poco y me haces la imagen. Y esa imagen que está ahí es la primera imagen que yo la hice en el aeropuerto nada más bajarse. Por eso está ahí representando hoy esta charla. Y la siguiente mujer es Elena Santiago. Es ya otra generación. Ahí tenemos 3 generaciones después de la sin sombrero. Elena Santiago es una poeta leonesa, de Villavino concretamente, tiene cantidad de libros y sobre todo es muy buena también es buena en prosa y es buena en poesía. Y también está representando la generación que sería ya la siguiente, sería la nuestra, ¿no? Esas son las mujeres que representan el fondo en el que vosotros estáis ahora. Y seguimos con los premios y aquí ya vemos que es eres la primera mujer que recibe un premio taurino. Bueno, no sé si soy la primera que recibe un premio taurino. Yo recibí el primer premio taurino en Madrid, pero sí que soy la primera mujer que pisó un callejón en el coso de la Plaza de Valladolid, pero no solo la Plaza de Valladolid. Las mujeres no entraban, primero no entraban en la plaza en lo que es el coso, ni en lo que es el callejón. Entonces yo entré a hacer información taurina en el callejón de Valladolid. Cuando yo llegué, todo el mundo tenía su burladero. Todo el mundo tenía, los médicos tenían burladero, los peones y los subalternos tenían su burladero, los periodistas escritos tenían su burladero, los de radio también. Y yo llegué allí y me quedé en medio del callejón porque no tenía donde taparme. Todos los burladeros estaban ocupados por hombres y yo, pues no sé, era muy joven, tenía 26 años cuando entré ahí. Y lo que hice fue escribir una carta al delegado del gobierno, aprovechando que era el centenario de la plaza de Valladolid, y le dije que si todo el mundo tenía donde taparse cuando todo saltaba al callejón, que yo tenía que saltar al ruedo cuando todo saltaba al callejón, ¿os lo imagináis? Con la cámara de 6.000 euros a la espalda. Entonces, como saltaban los subalternos, saltaba yo también con ellos. Y cuando aprovechando el centenario, escribí una carta al señor López Huerta, que era el delegado del gobierno, y le dije, por favor, si todo el mundo tiene su sitio donde taparse, como lo llaman en el argot taurino, yo debería, no yo lo pido para todos mis compañeros y para mí también. Y nos lo concedieron en el centenario de la plaza. O sea, muy bien. El premio taurino fue en Madrid 3 años después. De acuerdo. Bueno, pues ahora vamos a... ¿Me presentas tú a mí? ¿Te parece? Bueno, ahí tenéis relacionados los que podéis ver, relacionados los premios a lo largo de la trayectoria, pero no creo que cambien las cosas de ahí, los que ustedes ven, pues ya está. Entonces, presentar. Muy bien. Pues aquí tenéis a Carmen Puente Ontañón, que es médico por la Universidad de Navarra, especialista en medicina interna, medicina familiar, comunitaria y medicina paliativa. Es máster, se ve muy bien, ¿no? Es máster en bioética, promovido por la Asociación de Navarra en medicina también familiar, comunitaria y medicina paliativa en Castilla y León. Fue la primera mujer también en presentar en Europa el EO, que es el ONO, tú sabrás lo que es, Carmen, porque me lo has planificado así. A ver, os lo cuento, simplemente
realmente digo, ¿cómo me presento en este foro? Y como es un foro donde poner en valor a las mujeres, pues fui la primera mujer elegida por el Consejo General de Colegios Médicos de España para representar a esa institución en la Unión Europea en una comisión que se llama UEMO, que significa Union European Medicine on Nutrition. Muy bien, como Carlos me lo había puesto con las siglas, pues he preferido que ella lo diga. Vale, también ha sido miembro de la Junta Directiva del SEPA del SEDEN FPBC, que es lo que es miembro de la Asociación también Médicos de Valladolid, presidenta de congresos internacionales, también en numerosas publicaciones que ha hecho medicina paliativa y en el dolor, ha sido, y sobre todo, y está muy orgullosa de ser la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Cultural Alicia Pigú en Simancas. Y ahora sí que entramos en la sin sombrero. Hay todo una... He visto distintas fuentes y realmente lo que pasaba era que la sociedad eran mujeres que habían nacido entre 1898 y 1910. Estas mujeres, y adelante, ¿no? Entonces estas mujeres, en la sociedad donde se vivía, llevar sombrero formaba parte de, no solamente por distinción, sino por presencia. O sea, la mujer o se presentaba con sombrero o estaba fuera de determinados ámbitos. Y lo mismo les pasaba a los hombres, que llevaban un sombrero, pero por eso mismo, para caracterizarse como personas que tenían un estatus social. Pues bien, tanto los hombres como las mujeres de la generación del 27, un día hay diferentes fuentes. Unos dicen en la plaza, en la Puerta del Sol, otros dicen en Alcalá, donde está la Puerta de Alcalá. En definitiva, no lo sabemos, porque tampoco hay fotos de aquel lugar. Concha Méndez, que tenía la memoria, según dicen los historiadores, un poco frágil, la ponía en la Puerta del Sol. Entonces, ¿qué quiero deciros con esto? Porque un día iban paseando Dalí, Federico García Lorca y Concha Méndez, entre otros, y la otra no me acuerdo cómo se llamaba, que la veremos luego, y decidieron, como lo llevaban muy metido en su personalidad, quitarse el sombrero y generaron a su alrededor, pues no admiración, sino repulsa. ¿Qué hacen ustedes quitándose el sombrero? ¿Qué hacen ustedes? Y les llamaron de todo. Bueno, pues en esa época era un símbolo, al quitárselo, reivindicaban la libertad de ir como nos quisiéramos, o sea, que realmente no podía haber encorsetamientos externos, ¿no? Entonces surge el nombre de las sin sombrero, pero ellas nunca se han identificado como movimiento. Ha sido posterior y, como veremos luego, en 2015, cuando se escribe el primer libro, que se las denomina así. El contexto histórico y cultural del comienzo del siglo XX, estamos después de la Primera Guerra Mundial, había una profunda transformación cultural, los famosos años 20, ¿no? Nos abríamos a distintas vanguardias en el mundo del arte, como el cubismo, el surrealismo, el futurismo, en el campo filosófico, el vitalismo, y a nuevas ideas sobre el arte, la libertad y sobre todo el papel de la mujer en la sociedad. Entonces, así surge la generación del 27, que fundamentalmente eran artistas, como veremos, de distintas gamas. Entre los nombres más conocidos masculinos, pues Federico, al que honramos en esta Semana Cultural, Rafael Alberti, que era del sur, Luis Cernula, Vicente Alessandre. Pero junto a ellos había muchas mujeres también, y además las consideraban iguales, como vamos a ver ahora, pintoras, poetas, filósofas, pensadoras, que compartían todo ese ideal de la búsqueda de la libertad, la innovación artística y la igualdad intelectual. Aquí vemos cómo en el Teatro de la Barraca de Federico pues también había mujeres. Y quisieron dejar un homenaje en el restaurante Chiquito, porque 60 años después, porque allí también se reunían hombres y mujeres de la generación del 27. Realmente las fotografías no dicen mucho, pero en la izquierda suya estaba el inclán rodeado de mujeres
y de hombres de la generación del 27. Se reunían en diferentes lugares de Madrid, fundamentalmente, y también se reunían en lo que se llama, donde estudiaban en la residencia de estudiantes masculino y la residencia de estudiantes femenina. En la izquierda vuestra veréis a un profesor rodeado de mujeres que estaban allí residiendo en la residencia de mujeres. Había un movimiento por toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial de liberación de la mujer en el sentido de que recupere el protagonismo. Nosotros aquí lo tuvimos con Alicia Bibul. Ella era bostoniana y nos trajo ni más ni menos que la libertad, que recuerdo a Olga que me contaba de su madre, la anterior presidenta de nuestra asociación, cómo le enseñaba no solamente cosas de cultura, sino a valerse por sí misma, en el sentido que, oiga, que usted es una persona, oiga, que usted tiene valor por ser quien es, por ser una persona. Entonces, fue en el Reino Unido donde surgió el primer liceo, un primer club. Cuando llega a España por medio de las mujeres de la generación del 27, pues deciden que sea mixto de entrada, ¿no? Para que puedan estar sus compañeros. Pero poco a poco decidieron, bueno, no, casi porque queremos reivindicar lo que queremos reivindicar, vamos a ser de mujeres. Y ahí tenían pues, distintas secciones, desde artes plásticas, internacionales, panaméricas, como veréis, una amplia gama de lugares de estudio, de reflexión, etc. ¿Quiénes fueron las personas claves en este club? Pues Zenobia de Camprubí, que todos os acordáis que fue la mujer de... ¿cómo se llama? Juan Ramón Jiménez, Victoria Kent, que fue la primera mujer abogada en colegiarse en el Colegio de Médicos de Madrid. Victoria Durán, Clara Campoamor, Elena Fortún y Matilde Wilson. Esta empezó, lo lideró este club, ni más ni menos que María de Baez, una gran pedagoga, una gran docente, y duró 13 años y luego ya se disolvió. ¿Qué mujeres podemos destacar de esta generación? Pues mirad, Maruja Mayo, que era una pintura vanguardista muy amiga de Dalí de Lorca, exploró pues, todo tipo de los movimientos que llegaban de Europa. Y realmente su pintura es muy buena, muy buena. Lo que pasa es que, ¿quién conoce a Maruja Mayo de aquí? Y si ahora todos queremos que la reconozcamos, busquemos sus pinturas. No está, por ejemplo, Concha Méndez, que es la que más ha vivido, fue poeta, dramaturgo y editora. Y fundó bastantes editoriales junto a su marido, el poeta Manuel Altolaguirre. Concha Méndez se enamoró de Manuel Altolaguirre cuando a este volvía de París. Ella buscaba trabajo porque se tenían que mantener, se habían emancipado de sus familias y él tenía lo que en aquellos momentos lo que sería una imprenta para editar los libros de esta generación. Y ella se puso un mono y a trabajar con su marido. Luego tenemos a Ernestina de Champurcí, que fundamentalmente esta mujer, según cuenta la historia, fue 3 veces exiliada. Primero, ella pertenece a una familia con títulos nobiliarios y su proyección política es que no va a seguir con la monarquía. Ella quiere ser republicana y es republicana y totalmente. Entonces su familia se tiene que ir porque no la admiten. Entonces Ernestina luego, cuando en la Segunda República, su marido, que también era poeta, era el secretario particular de Azaña, pero cuando cae la Segunda República se exilian, otro exilio, ¿no? El segundo exilio a México. Y en México, allí fallece su marido, lo de China, y cuando regresa a España en los años 70, que luego lo comentaré un poco, pues también hay un exilio porque no se la reconoce. Está María Zambrano, que como sabéis es excelente filósofa y discípula de Ortega y Gasset, una de las mentes más profundas. Josefina de la Torre, que era súper polifacética. La encontraréis, lo veremos luego algunas fotos, hacía el doblaje de Marlene Dietrich, que en aquellos momentos era como el number one, ¿no? Luego, pintora,
hacía teatro, una mujer realmente extraordinaria, era muy reconocida y una gran poeta. Y Josefina de la Torre es que ella provenía de las Canarias, de las islas, era isleña, pero claro, el nicho donde ella nació, su padre tenía teatro, varios hermanos componían, es decir, tenían un humus, un pozo donde realmente podía surgir una gran figura. Y luego Rosa Chacel, que nos hablará de ella, esta es novelista, como bien sabéis, que defendió la emancipación femenina y la modernidad intelectual. El Sin Sombrero, como os digo, nacen entre 1898 y 1900, y ahí tenéis, bueno, las que acabo de decir, se educaron en la residencia de señoritas, la mayoría de ellas, que es semejante a la residencia de los varones. Aquí tenéis algunos de sus libros. Poemas de la isla, de Josefina de la Torre, que hace referencia a las Islas Canarias, Ernestina, el cántico inútil, Claros del bosque, y Concha Méndez, que es la tostica que se casó con Arturo Aguirre, y aquí tenemos a una ilustradora y escultora. Marga Gil Roset tuvo una infancia feliz, pero desde muy pequeña empezó a ilustrar los cuentos que escribía su hermana más pequeña, y a posteriori fue realizando unas ilustraciones que realmente reflejaban su manera de visualizar el mundo y su inconformidad consigo misma también. Yo como médico os digo, a mí me parece que tenía problemas de identidad. Y Marga Gil Roset también esculpía, unas esculturas, y esculpía ni más ni menos que en granito, nada fácil. Y murió muy joven, quitándose la vida porque no se encontraba, no veía su salida personal ni profesional. Josefina de la Torre, que os decía, es de abajo a la derecha, escritora, actriz, muy simpática. Luego está Maruja Mayo, que tiene unas grandes pinturas. Como decía Concha Méndez, con Manuel Altolarre, pues montaron una imprenta, eran impresores. De nuevo aquí tenemos a Ernestina, a Rosa Chacel y a María Teresa León. María Teresa León, cuando es una muy buena escritora, estuvo con Alberti 60 años, antes estaba casada en Burgos, tuvo 2 hijos, pero se enamoraron los dos perdidamente, y cuenta Alberti que le salvó, habían ido a las Pitusas y le salvó una hilera, y cuando volvió después de 60 años quiso ir a la isla a ver si encontraba la higuera, pero no la encontró, porque gracias a esa higuera en la que se subió él y María Teresa a esconderse, porque vieron llegar una pareja de la Guardia Civil y les iban a detener en la Segunda República. Y luego tenemos a María Zambrano. En relación con Ernestina de Champurcí, como os decíamos al principio, es mi relación con las Sin Sombrero. ¿Por qué? Porque yo tuve de maestro al profesor don Eduardo Ortiz de Landázuri, que es el que veis aquí detrás, ¿no? Don Eduardo era hijo de militar, él estudiaba la carrera y hacía ya prácticas en el Hospital General de Madrid, y su hermana, que es Guadalupe, que está en medio, Ortiz de Landázuri, estudiaba químicas. ¿Qué tienen que ver don Eduardo, su hermana y Ernestina de Champurcí? Bueno, don Eduardo con Ernestina nada, pero don Eduardo conmigo mucho, porque habéis oído hablar de la Fundación Jiménez Díaz. Pues el profesor Jiménez Díaz era el maestro de mi maestro, del profesor Ortiz de Landázuri, que cuando le fueron a preguntar el otro catedrático, Jiménez Vargas, le fue a preguntar en Madrid que le gustaría, pues eso, iniciar una facultad de medicina en Navarra, le dijo Jiménez Díaz: usted tiene que localizar a Eduardo Ortiz de Landázuri, que ahora está en Granada. Entonces nos contaban, todos los años hacíamos, os lo voy a contar, hacíamos una especie de sesiones en Navarra, en el Palacio de Elite, en el Castillo de Elite, en el que la dirección de la clínica nos ponía un poco los puntos sobre las IES a los de medicina interna. Oye, que estéis fallando en esto, a ver si mejoréis en esto y lo otro. Y hacíamos pues, planes para el año, ¿no? Y luego ya comíamos, teníamos una tertulia. Y él nos contaba muchas cosas. Entre ellos nos decía que
Jiménez Díaz le dijo: usted, Eduardo, cuando se vaya a Granada, que se fue a Granada a trabajar, cobre a los pacientes 500 pesetas. Y decía don Eduardo: ¿pero cómo les voy a cobrar yo 500 pesetas? Y él le dijo a su maestro: mira, si no cobras eso, no harás investigación y no seguirás en la carrera académica. Y así lo hizo. Gracias a eso, y hacía muchísimas consultas sin cobrar. Pero lo que erradicó en parte el bocio endémico que había en Andalucía, gracias a sus investigaciones. Y llegó a ser rector de la Universidad de Granada. Su hermana, Guadalupe Ortiz de Landazuri, vivía en México después de la Guerra Civil y tenía mucha relación con los exiliados. Y allí parece ser que tuvo alguna relación con Ernestina de Champurcí. Ernestina de Champurcí y su marido Domechina, como decía que es también poeta, pues no tenían práctica religiosa. Guadalupe Ortiz de Landazuri era del Opus Dei. Ya veréis lo que pasó. Ernestina, cuando se puso muy grave, su marido le dijo: localízame un cura. Y entonces ella pensó: la que venía a los círculos de exiliados, a Guadalupe, y le presentó un cura. Y entonces fallece su marido, ya a raíz de ahí, imaginaros, el marido de Ernestina y Azaña fueron los que ejecutaron al padre de Guadalupe y de mi maestra, porque se había negado a dar armas para el pueblo, y le ejecutaron en una noche. Y lo recogen sus memorias, cómo se pasaron tanto Eduardo, o sea, mi maestro, y ella, acompañando a su padre hasta el momento de la ejecución. Pero fueron muy amigos luego, tanto Ernestina como Guadalupe fueron muy amigas. Y ahora mismo pues está en proceso le han elevado a los altares, ni más ni menos. Bueno, siguiendo con los sin sombrero, hay una cosa importante, y es que Gerardo Diego, que como dice Concha Méndez no le aguantaba, Gerardo Diego decide hacer una antología, es decir, recoger a los poetas de la generación del 27. Y Ernestina de Champurcí, cuando ve a su marido, al también, porque era poeta, dice: vamos a ver, Gerardo, ¿y dónde están las mujeres? Bueno, no te pongas así. Y la siguiente edición la puso a ella sola, todo varones, y a Ernestina. Vuelve a la carga. Pero vamos a ver, Gerardo, ¿cómo es posible que no pongas nada más que a mí? Somos muchísimas. Y dice: bueno, la siguiente edición puso a Josefina de la Torre. Y como decía Concha Méndez, no la aguanto a Gerardo Diego. Es decir, es que realmente no supo reconocerlas. Así es. Entonces, lo siguiente que os quería contar, a veces, pero me quedo, es que donde realmente se han puesto en valor fue a raíz de la investigación que hizo Tania Bayó, Manuel Jiménez Núñez y Serrana Torres, con esta publicación de La Sin Sombrero, que podéis verlo, el extracto del libro está publicado en una sección de RTV Play que se llama Los Imprescindibles. Es una delicia. Y para terminar, pues deciros, ¿no?, que realmente la Segunda República trajo a España, en la generación del 27, la liberación de la mujer, en el sentido de que pudieron expresarse como artistas, como pintoras, como impresoras, con todo este tipo, ¿no? Y después de la Guerra Civil, muchas se exiliaron a México sobre todo, a Argentina, donde estuvo Rosa Chapel y Brasil, a María Zambrano se marchó a Cuba y a México, luego el matrimonio Alberti y que María Teresa León fueron a Cuba y luego fueron a Argentina. Pero hay una anécdota que cuando regresan Alberti y María Teresa León, la prensa española, que ya ha pasado, la República ha pasado la guerra, estamos en el post-franquismo, en el post, oye, en el pie de foto no ponen para nada a María Teresa León, no la reconocen. Ponen que llega Alberti, no llega con su mujer, ¿no? Y luego también sabemos que durante el exilio y durante el franquismo, a nuestra querida, esta que os digo que es de las islas, pues ¿qué le pasó? Que le silenciaron, le hacían todo tipo de chapuzas y no podía publicar. Bueno, para terminar, en el reconocimiento de las Sin Sombrero, podemos decir que no estaban locas ni eran unas musas, eran creadoras
que quisieron cambiar el mundo y lo hicieron sin sombrero. Y ahora voy a dar paso a Enar, que nos va a hablar de esto. Antes de empezar con Rosa Yacer, yo voy a decir una cosa que me incumbe mucho como fotoperiodista, y es que Gerda Taro, ¿sabéis quién fue? Pues no. Gerda Taro era la mujer de Robert Capa, tan famoso por sus imágenes. Ahora tenemos en Madrid una exposición muy interesante de toda la vida de Robert Capa, fotoperiodista en cada guerra del mundo que él asistió. Estaba Gerda Taro en la trinchera haciendo las fotos y enviaba los carretes a Robert Capa, a que todos conocemos, para que las revelara y se encargara de publicarlas, siempre con el nombre, por supuesto, de su marido. Eso lo quiero resaltar porque además ahora os invito a que vayáis a Madrid a una exposición que hay sobre Robert Capa muy interesante. Y me cuesta decir Robert Capa cuando sé que las fotografías también la pertenecían a Gerda. Por lo cual, dicho esto, comienzo con Rosa Yacer. Para mí fue un orgullo encontrarme una sin sombrero, por una mujer escritora. No sé si vosotros os acordáis que aquí Fernando Rey presentó una película de las memorias de Leticia Valle, que éramos muy pequeños todos, y hubo un casting para que algunos niños del pueblo actuaran en el archivo. Yo recuerdo que pusieron unas cintas de colores donde las niñas, imitando a uno de los personajes de Rosa Yacer, estuvieran dentro de lo que es el rodaje como extras. A mí eso no se me ha olvidado. Y siempre Rosa Yacer, desde ese momento, yo la tenía aquí en la cabeza. No me podía imaginar que años más tarde me tocase a mí fotografiarla cuando llegara del exilio a España y llegara a su ciudad natal, Valladolid. Entonces, yo no os voy a contar lo que he leído, porque esto lo he vivido en persona. Sí que he leído mucho sobre ella, sobre el barrio de Maravillas, me encanta. No es una lectura fácil a veces, cuando yo la empecé a leer, porque me parecía complicada, pero yo seguía ahí, porque me importaba muchísimo el personaje de Rosa Yacer, porque me parecía una persona desde el principio sin saber muy bien lo que ella había tenido que hacer para alargarse primero a Argentina, de donde venía cuando llegó a España. Ella se fue como muchas otras y muchos otros, al exilio. Ella estaba casada con Timoteo, que era un pintor muy reconocido en España, pero cuando llegó a Argentina no vendía un clavel. Y el día que yo me encontré con ella, una vez en Valladolid, venía con un abrigo de piel, que es el que lleva puesto en esa imagen, de Astracán, y la dije, ¿qué abrigo más bonito trae? Y me dice, pues mira, este abrigo me lo he hecho yo misma, porque allí Timoteo, la verdad es que su pintura no nos sirvió para mucho, entonces tuve que aprender a coser, y cosía, escribía y cosía para ganarnos la vida. Y este abrigo me lo he hecho yo. Y me contó muchas cosas que no voy a meter en detalles, ¿no? porque estaría muchísimo tiempo. Cuando llegó a Valladolid, hicieron un centro cívico que se llamaba Rosa Yacer, hicieron una asociación de mujeres que se llama Rosa Yacer, hicieron muchas cosas, un homenaje, dieron la medalla de la ciudad, donde también me tocó ir a hacer las imágenes cuando las estaban entregando esa medalla. Y cuando llegó al Campo Grande, esta imagen está dentro de este libro que lo presenté aquí, no sé si os acordáis, porque muchos de vosotros estáis aquí ya que presenté este libro, y cuento en este libro lo que se vivió en el Campo Grande ese día. Pusieron una escultura a los pies del Campo Grande, en un parterre que estaba totalmente mojado por la hierba, y ella se metió con sus zapatitos enrejados, así ya de persona mayor, y intentaba entrar en el parterre, pero nos miraba a todos, al alcalde, al consejero, nos miraba a todos como diciendo, a ver, que yo no tengo edad para meterme y a mojarme los pies a las 10 de la mañana. Entonces pasó su mirada por la mía, nos cruzamos la mirada y yo dejé la cámara en el suelo, que mi compañero casi me mata, porque yo exacto que ya venía a trabajar, nos venido a hacer obras de calidad, y entonces
Dejé la cámara en el suelo, me quité la cazadora, la tiré al parterre y la dije, pase. Entonces ella fue pisando por mi cazadora hasta llegar a la escultura que tiró junto con el alcalde y la concejala de cultura en esos momentos, Cristina, tiraron de la tela que cubría la escultura y entonces yo volví otra vez a mi lugar, cogí la cámara del suelo y hice esa foto, inmortalicé a Rosa con los políticos del momento. Estaba Tomás Rodríguez Bolaños, que curiosamente su padre trabajó aquí, al lado, a la izquierda, al lado donde yo nací, trabajó el padre de Tomás Rodríguez Bolaños, se llamaba Tomás como él, y yo a mi abuelo, y oí hablar mucho del señor Tomás. Entonces era todo una relación de imágenes, casualidades, coincidencias y desde luego fortuna de yo poder estar ahí en ese momento inmortalizando a la que había sido mi escritora favorita y ver llegar a la sin sombrero, a esa mujer que también la había silenciado durante tanto tiempo. Y yo por eso cuando empecé este libro quise empezar por ella, porque me parecía que era una mujer que merecía la pena, como tantas otras, pero merecía la pena que estuviera ahí reseñada, ¿no? Así, también aparece en esta imagen, aparece con Delibes, la están entregando la medalla de la ciudad. Y es muy curioso porque en esos momentos los periodistas así más antiguos decían, claro, es que Delibes en la época en la que Rosa comenzaba eran un poco rivales. Fíjate ahora la edad lo que hace, ¿no? Les ha unido y Delibes llegó a, pues ya veis la cara de Delibes, ¿no? O sea, una imagen vale más que mil palabras, la imagen de Miguel Delibes recibiendo a la sin sombrero en ese momento, no sé, con ese cariño, la besó la mano, estuvo un rato hablando con ella y bueno, pues fue un momento muy bonito. Aquí está Miriam Blasco. Miriam Blasco fue una de las primeras, bueno, la primera mujer olímpica en judo. Hay un polideportivo en Valladolid que se llama Miriam Blasco. Y entonces Miriam Blasco está entregando el ramo de flores en esos momentos en la sala de la criolla, donde inmortalizamos el momento de llegar Rosa allí. Ya tenía su sala en la sala de... Sabéis que Paco, el de la criolla, hizo una sala para cada personaje de la ciudad, de Concha Velasco, Lola Herrera, Joaquín Díaz, pues todos los, el torero Roberto Domínguez, o sea, todos tenían su sala, ¿no? Y este era el día en el que se estaba entregando y abriendo la sala de Rosa Chapén. En esa imagen podemos ver a Miriam Blasco entregándola su ramo de flores. Al lado está la mujer de su hijo Carlos. Arriba está una bailarina de aquí del momento, que era de la escuela de Marielma, porque Marielma no pudo estar. Marielma también tiene sala en la criolla. Está Germán Delibes, está el alcalde de Valladolid justo detrás de Miriam Blasco, Tomás Rodríguez Bolaño, y el concejal Daniel, que era el concejal en esos momentos de Hacienda. Bueno, son momentos vividos con la sin sombrero. Aquí está con Gustavo Martín Garzo, el escritor, en una ponencia que ella dio. Detrás está su hijo Carlos también acompañándola. Es otro de los momentos vividos con ella a lo largo de mis días como fotoperiodista. Aunque parece, ella claro, llega mayor y parece que está casi hecho en el mismo año, pero son diferentes años. No sé si hay alguna imagen. Bueno, después de esto, también quería comentaros que dentro de este libro, aparte de Rosa Chancel, que nos contó pues muchas de las vicisitudes que pasó en Argentina en los últimos años, ella cuando llegó a la ciudad dijo que se sentía como extraña. La ciudad no era la misma, las personas no eran las mismas, pero había recibido muchísimo cariño y todo fue como en función de ella durante los 2 siguientes años a ella aparecer en Valladolid. Todo el mundo quería saber de ella, entonces dio muchísimas conferencias, se la invitaba a la universidad, a los foros feministas, como la Asociación Rosa Chancel, que eran mujeres todas feministas, donde la única concejala de Izquierda Unida, Nina Infante, creó la primera plataforma feminista en Valladolid y se la invitaba para que ella fuera a dar charlas allí, ¿no? Ella no contaba
nada extraño, contaba solo sus vivencias, lo que ella vivía sin ningún interés ni ánimo de querer de hacerlo como algo, como una víctima, ¿no? Ella no quería llegar como un artista, ella quería llegar como una persona y realmente se la recibió eso como merecía, como persona, que es como creo que todo el mundo en principio se debería de recibir. También quería hacer la relación que hay con esto, y porque estoy yo aquí hoy, es porque, no sé si Carmen lo has dicho o no, pero en el Ayuntamiento de Valladolid, en el Día Internacional de la Mujer, que se me entregó un premio ese día a la trayectoria profesional. Yo llevaba ya 25 años en el periódico y ahí me dio la sorpresa de decirme que al año siguiente yo leería el manifiesto del Día Internacional de la Mujer, porque siempre durante todos esos años que había estado ahí había seguido la manifestación del Día Internacional de la Mujer colaborando como fotoperiodista. Yo les dije que no, que lo mío era estar detrás de la cámara y que no tenía ningún interés en que se lo agradecía muchísimo, pero que podía presentar a cantidad de personas y amigas mías que podrían leer el manifiesto. Y Araceli Simón, otra de las mujeres que he conocido que están en este libro, me dijo: mira, Enar, te voy a decir una cosa, cuando a alguien le piden algo, se lo piden por algo, entonces tú no puedes rechazar eso, tienes que hacerlo. Digo, ya es que estoy intentando localizar a las personas y a las mujeres que han leído antes los manifiestos, que algunas las he conocido porque las hago fotografiarlas, pero para hablar con ellas y contrastar con ellas y escribir algo sobre ellas a lo mejor, ¿no? Y me dijo, pues aquí tienes una. O sea, ella, Araceli Simón, había sido la última mujer que había leído el manifiesto, pero yo sé, ella había cubierto esa información porque ese día descansaba y me dijo, pues aquí tienes a una. Dice, te puedo ayudar en lo que quieras. Digo, pues no, únicamente quiero que me hagas llegar su escrito, porque lo voy a ir contrastando con todo lo que hay en escritos demás, primero, para no repetirme, primero, para saber de qué va esto, y segundo, para no repetirme, porque lo mismo detrás de una cámara, no delante de un micrófono. Y bueno, me dijo, lo que quieras. Entonces me envió a casa, por correo electrónico, me envió lo que ella había escrito. Y yo pensé, Araceli Simón, si hubiera nacido en otra época, hubiera sido una sin sombrero, porque es una mujer súper valiente, es una mujer que fue la parkinsoniana más antigua de España. Con 45 años empezó con su Parkinson. Y decía, que era buenísima, decía, mira, yo al Parkinson lo debo todo, porque si yo no hubiera sido parkinsoniana, no hubiera sido ni pintora, ni escritora, ni poeta. Hubiera sido una neopija que salía todo el día jugando al golf o al bridge. Y a mí aquello me pareció más. Dije, increíble. O sea, una persona que da las gracias realmente a su desgracia, por así decirlo, y se convierte en alguien que todo el mundo respetaba en Valladolid. Hacía unos poemas maravillosos y el día que yo leí el manifiesto, que hablé de las sin sombrero, decidí hablar de las sin sombrero. Y todo eso que he estado contando, Carmen, en estos momentos, yo me lo llevé a mi terreno, me hice mi propia historia y la conté. Por eso también Carmen, que sabía de esta hazaña mía, pues me dijo, pues puedes venir porque creo que encajas muy bien en esto y además creo que has conocido una sin sombrero y puedes dar perfectamente el testimonio, ¿no? Y el día que leí el manifiesto llevaba un pañuelo al cuello de Araceli Simón con un poema que os voy a leer. Que por eso cuando la conocí pensé que ella podía haber sido una sin sombrero. También, cuando terminé de leer el manifiesto, que por supuesto dediqué a mis padres, especialmente a mi padre que había fallecido hacía muy poquito y que él siempre me decía, a ver, Enar, tú puedes estudiar cualquier cosa, lo que quieras, eso de la fotografía es una afición, hija, eso no es una profesión. Pero cuando pasaron los años y él era ya muy mayor y yo le había demostrado lo que para mí era la fotografía, él me decía, te voy a pedir perdón, hija, porque de verdad que es que te has demostrado que lo que sentías realmente lo has conseguido y siento haberte quitado la idea porque ahora me arrepentiría mucho de haberlo hecho. Me decía, cualquier día lo que tenía que hacer es una escultura en la ciudad porque estás todo el día recorriendo la ciudad y como papá, tampoco te pases,
Y se lo dediqué a él porque justo el año que él falleció, a los 3 meses, fue cuando me dijeron que tenía que leer ese manifiesto. Entonces dije, bueno, de alguna forma es un reconocimiento. Y seguro que sí, aquí mi padre tiene algo que ver en esto. El poema de Araceli Simón, que yo llevaba en ese pañuelo de seda en el cuello, me lo quité cuando terminé de leerlo y decía: amor, mucho amor, soledad a raudales, miedo en abundancia y memoria, con tantos incondicionales y estos materiales construyo cada día. Ella, que estaba todo el día agarrada a su pincel que temblaba por su Parkinson, a su bastón porque no podía andar, pero aún así siguió pintando hasta el último día de su vida. Y dicho esto, inspirada en esos poemas de Araceli que tanto muchas tardes me leía, desde el día que la conocí, todos los días cuando salía de trabajar, igual que llamaba a mis padres, la llamaba a ella para que se desahogara un rato y me decía: mira, hoy he escrito esto, te lo voy a leer en la casa de Cervantes el fin de semana, pero te lo voy a leer porque me parece que es muy importante que alguien me escuche, aunque esté al otro lado del teléfono. Y me leía muchas cosas. Entonces, el día cuando terminé de leer el manifiesto, también se lo dediqué a ella, porque fue la que me dio el empujón para que yo me pusiera detrás del micrófono en lugar de detrás de la cámara. Se lo agradeceré siempre. Y escribí este poema que la dediqué. Y se lo escribí a ella, pero fue con un sentimiento que me llevaba persiguiendo mucho tiempo, porque cuando yo llegué al periódico en el año 88, 87 concretamente, a finales del 87, pues bueno, yo he sido durante casi 2 décadas la única fotógrafa que hay en Valladolid y me he encontrado con muchas vicisitudes. En muchas ocasiones, por el hecho de ser mujer, he pensado que tenía suerte y sigo pensando que por ser mujer tengo suerte, pero en otras, pues no me lo he puesto tan fácil. Entonces, esto también fue un desahogo, esto que os voy a leer. Camino con mi trasto por la vida y veo desvanecerse mi jornada sin una clara luz siempre entoldada desde distintos puntos de partida. Si queréis verme recluida, decrépita, arrastrada o agostada, soy solo una mujer arrebatada que no quiere darse por vencida. Y seguiré aferrada a mi locura, con mi trasto rodeándome por el viento, captando hasta el más leve movimiento sin prisa, con donaire, con mesura. Mujer, 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 mi gran fortuna. Sus letras me golpean una a una. Esto es todo. Muchas gracias. Yo quiero decir que yo conocí a Ana en su trabajo profesional porque cuando volvía de Europa, en las reuniones que teníamos, iba al colegio de médicos, hacíamos sesiones y tenía la prensa porque les parecía relevante darlo a conocer a través del norte de Castilla. Y entonces así me conocí a Ana gracias a que me fotografié en los eventos que hacía en el colegio de médicos, ¿verdad? Así era, así era. Bueno, pues muchísimas gracias. Si queréis comentar algo, yo sí que os animo a que veáis el documental y que leáis sobre todo poesía. ¿Perdón? Se ha hecho un poco corto, se quiere nos contará la memoria diferente. Sí. Que preferís conocer la memoria que yo digo. No, porque este es gratuito. Es curioso, hemos empezado a las 7 en punto, son las 8 en punto, pero estamos dispuestas a que nos hagáis todo tipo de preguntas, lo que sea necesario, ¿vale? Yo podría contar muchas cosas, os podría contar sobre María Kodama o sobre todas las mujeres que tenéis aquí al fondo, que de verdad tuve la suerte de conocerlas porque de todas ellas aprendí muchas cosas, algunas las conocía un poco de pasada, pero luego al conocerlas de una forma más profunda, la verdad es que te identificas mucho con el pensamiento de cada mujer por situaciones que has vivido, ¿no? O sea, yo no he tenido la suerte de haber nacido fuera de nacido, pues eso,
casi democracia. Pues nada, recordaros que mañana Marce. Bueno, recordaros que mañana salimos desde el archivo, llega el autobús a las 4 menos cuarto para salir a las 4 en punto, porque nos esperan en el Museo de Mariemma para iniciar la visita a las 5. Será una hora y nada, es de lo que se trata, que mañana todos los que queréis venir, ya sabéis que estáis invitadas, todos asociadas, y los que no seáis asociados o asociadas también podéis venir por un módico precio. Tengo que deciros que Mariemma estaría súper contenta de que todas fuerais, porque estuve en su casa, en Madrid, cuando la fotografié para un trabajo que hice que se tituló Los ojos que te miran, que fue un trabajo hecho a todos los personajes relacionados con el mundo de la cultura en Castilla y León, y ella decía que se sentía muy poco valorada en Castilla y León. De hecho, el Museo de Mariemma lo hicieron muy tarde, o sea, ya casi no. Es que me contó su casa que nadie nunca, cuando llegó, que había llegado a Valladolid por todo el mundo, que nadie la llamaba para pedir una entrevista. Era invisible. Era invisible. De hecho, gracias a que empezó la cátedra de Historia de la Música en la Facultad de Filosofía de Historia, mejor dicho, de Valladolid, ahí empezaron ya las líneas de investigación y Mariemma fue investigada por varios futuros doctores y de hecho les debemos a ellos, entre ellos a la profesora Caria, que yo recuerdo haber oído conferencias sobre Mariemma a lo largo de la historia y la impronta que ha tenido en el mundo del arte, porque cantaba las canciones de la poesía de Federico García Lorca, entre otras cosas. Claro. A Vicente Escudero todo el mundo lo conocía. ¿Sí? Muchas gracias.